Hola, hola, hola. Muy buenas noches con todos, con todas. La más cordial Hola, bienvenida a esta conferencia, a este conversatorio. Para mí es un placer tenerlos a todos online presentes. Lilianita, ¿me pueden ver? ¿Me ven bien? Sí, Felipito, Extraordinario. mucho gusto, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, buenas Bien. noches, buenas noches. Bien. doctor, muy buenas Hola, noches. hola, Leoncito, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas Señora caras Lili. conocidas. Sí, está, bueno, mi amada esposa también. José, bienvenido. Fabiola, Cecilia, qué gusto, Cecilia. Doctor, buenas noches. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Bien, Katia, aquí. Doctor, buenas Juanita, noches. Freddy. Buenas noches, Buenas noches, doctor. buenas noches. Betty, mamita, buenas noches. Graciela, Anita Díaz. Muy bien, bienvenidos todos. Muy buenas noches y vamos a empezar con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Hoy día estamos empezando una nueva jornada en este mes. Vamos a dedicarlo, vamos a llamarle el mes para manejar nuestros miedos. Y uno de los principales es la ansiedad. ¿Y por qué digo miedo y ansiedad? Pues hoy día se van a enterar. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Hoy día nos vamos a enterar. El tema de hoy entonces va a estar enfocado en el concepto de la ansiedad. Y para ello vamos a traer algunos conceptos básicos, ¿no? Si hablamos de ansiedad, tenemos que entender que esta ansiedad, más allá de un contexto que a veces no lo entendemos y diríamos que, sí, eso debe tener mi compañera en la oficina, sí, 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 es que lo que pasa es que eso tiene qué sé yo, mi jefe en el trabajo, mi jefa en el trabajo, y a veces no nos damos cuenta que estamos metidos dentro de este concepto de la ansiedad, muchos y muchas personas. Si es que percibimos de que muchos de los síntomas que hoy voy a ir mencionando se me presentan y muy habitualmente durante el día y durante varias semanas, pues entonces puedo estar siendo víctima de este concepto de ansiedad. Se dice que el 73% de las personas, 73, o sea, de cada 10 personas, 7 padecemos en algún momento de nuestra vida de ansiedad. Si esto es real, como dicen las estadísticas, muchos de nosotros tenemos ansiedad. Y esta ansiedad se va a ver reflejada en cada una de las actividades que realizamos en el día a día. Como vemos, esta dama está bastante afligida, de repente hasta preocupada, está con una cara de literalmente que le pasa algo, ¿no? Algún problema, alguna situación de repente inesperada, pero que le está generando una situación de angustia, de tristeza, de pena, en fin, preocupación. Y a veces es una preocupación fundada o no, es decir, una preocupación real como que puede ser imaginaria. Y de eso vamos a hablar bastante ahora. ¿Qué pasa si vemos una billetera así vacía? Felizmente no es el caso de ninguno de los que hoy día están asistiendo a esta charla, ¿verdad? Todos siempre están con la billetera llena. Y bueno, pues resulta de que uno de los grandes miedos que termina generando ansiedad es la falta de dinero. Sin embargo, dice de que en lo que va de estos últimos años, esta angustia por la falta de dinero no es tan real, sino a veces es la falta de tiempo para utilizar el dinero. Y aún más todavía en estos últimos años va evolucionando, especialmente en estos 2 últimos años de pandemia, el concepto va evolucionando porque hay mucha gente que tiene dinero y aún teniendo el dinero, literalmente se está muriendo, ¿no? Entonces, el dinero no me es garantía de nada. Entonces, dinero versus, llámese, falta de tiempo, hay otro concepto nuevo que es la falta de libertad, es decir, la capacidad de poder estar donde yo quiero estar, en el momento que quiero estar, con 2 o 3 vacaciones al año, lindo fuera, ¿verdad? Pero estos conceptos de libertad
están evolucionando, transformando el concepto de la falta de dinero, la falta de tiempo, que era un problema hasta antes de pandemia, pues muy habitual. Si esto es así y nos genera ansiedad, esto per se, mucho antes del 2019, este concepto pues ha cambiado radicalmente, ¿no? Ahora con el coronavirus, con el tema de la pandemia, etcétera, etcétera, primera ola, segunda, ahora vamos a una tercera ola, algunos países ya saliendo de esta tercera ola, nos hace presagiar que existe dentro de nuestra, llámese, de nuestro modus vivendi, de nuestra capacidad de autodefendernos, de autoayudarnos en el día a día, lamentablemente un concepto que nos está acompañando ya va a ser casi 2 años, ¿no? Que es el tema de estar siendo amenazados por un peligro real o imaginario. Real porque el virus existe. Imaginario porque no es que me va a matar. La va a matar a mi vecina, la va a matar, pero a mí no. O sea, hay gente que vive muy tranquilo, hace sus cosas, les da el COVID, ni siquiera se enteran, y ojo que ni están vacunados. Y siguen sus cosas, bueno, les da una gripe un poquito más fuerte de lo habitual y pasan sus 14 días y siguen su vida normal. Hay mucha gente que ni bien les da una gripe, ya piensan que es el virus, se ponen graves, se empiezan a desaturar, le hacen las pruebas y todo sale negativo. Y finalmente hay gente que ni bien les da la gripe, se hacen la prueba, sale positivo y sienten que les ha llegado la condena de muerte. Y como tal, este gran miedo, esta gran literalmente ansiedad, por este temor desconocido, por este temor no real. Ojo, atentos con esta palabra. Y en breve, con una lámina, se los voy a poner para que ustedes diferencien, ¿no? Oye, Felipe, pero ¿cómo no va a ser real tener miedo al COVID? Si el COVID es, yo salgo de mi puerta de la casa y yo sé que ahí está el COVID. ¿Y qué te hace pensar que no está dentro de tu casa? ¿Qué te hace pensar que hoy día en el trabajo, a pesar de la mascarilla, a pesar del visor, estabas sentado con tu compañero que estaba COVID positivo y con una carga viral muy alta? Y que a pesar de la mascarilla, pues estaba botando virus. ¿Qué te hace pensar que en la casa hoy día tu hermana que vive junto contigo no está con el COVID y luego se sacan la mascarilla, han almorzado, han conversado, han estado juntas y por ende tú tienes todas las posibilidades de contagiarte? En otras palabras, tener el miedo es algo normal, es algo natural. Alguien decía que si tienes miedo, eso es un buen síntoma porque estás vivo. ¿Qué significa esto? Que si estuviéramos en la guerra, mientras tengas miedo, pues estás vivo, ¿no? Si ya no tienes miedo es porque ya o te has muerto o simplemente ya no estás en la guerra. Eh, Más o menos algo de esto pasa porque hemos entrado en un concepto de miedo o de una fobia generalizada a todos respecto a la pandemia. Pero si estás con miedo, pues estás vivo, tranquilo, tranquila. Sin embargo, más allá de un juego de palabras, este concepto del miedo a algo real o imaginario, como estamos viendo, es muy relativo, eso de que sea real o imaginario, entrará en el concepto entonces más allá de este miedo al virus, sino si yo tengo un miedo a morir, que lo estoy cargando desde muchos años atrás, cuando sufrí un accidente de tránsito y casi me muero en el accidente porque el carro se dio 3, 4 vueltas de campana y salí vivo de milagro, y entonces en ese instante tengo miedo a morir. Y esa carga la estoy cargando de estos últimos 10 años. Y entonces, cuando aparece la pandemia, se activa nuevamente el miedo a morir. Tengo miedo a morir. Si a este miedo le sumamos este virus y literalmente entra mi sistema inmunológico que no está tan competente, hace de que se active el virus muy rápidamente y finalmente la persona muera. Esto ya lo he explicado en conferencias sobre lo que es ansiedad y virus, ansiedad y COVID, versus incluso el curso que lo tengo colgado en las redes sociales, ¿no? Respecto a lo que es, tengo COVID y ahora qué hago, ¿no? O tengo miedo a enfermar. Sin embargo, hablar entonces de este miedo real o este miedo imaginario nos hace ubicar a la ansiedad dentro del contexto de este miedo imaginario. Por tanto, no abro las ventanas de mi departamento
porque del segundo, del tercer piso pueden estar tosiendo y me va a entrar el virus por la ventana. No abro las puertas de mi casa, no recibo a los repartidores de comida, de pizza o de lo que sea, más que afuera del edificio, en la calle, porque si no tengo miedo a que suban al ascensor y me contagien y etcétera, etcétera, etcétera. Todos los miedos que aparecen, que pueden ser medidas de seguridad, que está bien, no digo que esté mal. Sin embargo, podrían ser simplemente miedos irreales. No estoy diciendo que no se deba cumplir las medidas de bioseguridad. Hay que cumplirlas al milímetro y no bajar la guardia. No, pero yo estoy vacunado, ya tengo mis 2 vacunas de Pfizer, mis 2 vacunas de Sinopharm o lo que fuera, o AstraZeneca. No estoy diciendo eso. Está muy bien. Si tienes las vacunas, bendito sea el Señor, qué bueno. Pero hay que seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad por tu bienestar y por el bienestar de quien todavía no se ha vacunado. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay que saber diferenciar qué es un miedo real y qué es un miedo imaginario. ¿De acuerdo? Bien, y para ello vamos a presentar este cuadrito que nos va a ir aclarando. Otro tema interesante. Hoy no hay foto porque no tengo ganas de nada. ¿No les ha pasado que a pesar que has dormido no tus 6 horas, sino tus 8 horas, 12 horas, has despertado con unas ganas de no hacer nada, de seguir durmiendo, has despertado cansado, sin ganas de, hoy día tengo que ir a trabajar, qué flojera. Y es el día lunes, es el primer día de la semana donde se supone que tú has despertado con todo el entusiasmo, la energía, la vitalidad para poder empezar la semana, ¿no? Pero empiezas sin muchas ganas. Y a veces es un síntoma ya de que estamos en plena ansiedad, ¿no? Y esta ansiedad, si es un miedo que me acompaña uno y otro día y ya son varias semanas con lo mismo, pues puede terminar mermando mis capacidades de enfrentar los peligros o lo que venga. Y entonces me tengo que quedar sin ganas, sin fuerzas, sin motivación. Muchas de las veces, si esta ansiedad no termina resolviéndose, se convierte en una fobia, se convierte en una angustia, puede entrar en algún grado de depresión, etc. Y eso no queremos, ¿verdad? Por eso este mes, que nos vamos a dedicar enteramente a hablar de la ansiedad, nos ocuparemos en los diferentes, no solamente partes de teoría, sino en los diferentes talleres, de ir trabajando algunos aspectos de esta ansiedad. ¿Ok? Bien. Acá tengo un cuadrito que lo encontré en las redes sociales, me es muy, muy bonito y muy didáctico. Dice, ¿no? Si yo tengo miedo, vamos a tratar de poner acá el punterito, acá estamos. Si yo tengo miedo, pues existe algo real que me está amenazando, ¿no? Entonces será una reacción normal ante una situación de peligro. Identificado como por ejemplo una amenaza externa. Oye, va a haber un bombardeo en la ciudad porque han invadido fuerzas, estamos en guerra y han invadido fuerzas del país enemigo, ¿no? Y todos están asustados, aterrorizados porque saben que el bombardeo va a empezar en 30 minutos. Ok. Es una amenaza real. Si yo estoy en una calle muy peligrosa, tengo miedo porque estoy cruzando esa calle y sé que en esa calle asaltan, pero no me quedó otra más que entrar por ahí por X circunstancias, ¿no? Entonces estoy alerta, ¿por qué? Porque hay un miedo real a que me asalten. Siempre existe un objeto, es decir, algo que me va a generar alguna situación de peligro, totalmente identificable, ¿no? Y finalmente, es no conflictiva, es decir, yo no voy a entrar en conflicto si el bombardeo va a haber o no va a haber, será o no será, es decir, si va a haber un bombardeo y ya nos han advertido que hay una amenaza de guerra, pues simplemente lo sé, ¿no? O sea, no entra en conflicto. Entonces el miedo es real cuando existe una amenaza, una situación de peligro identificada, es objetivable, ¿de acuerdo? Pero miren el comparativo con la ansiedad, ¿no? La ansiedad será una respuesta de una amenaza anticipada, amenaza interna, muchas veces desconocida. Atentos con esto, es decir, la amenaza es más a nivel de mi inconsciente, es decir, es una amenaza interna, viene de dentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro, es de dentro hacia afuera.
Yo me estoy anticipando a un sismo y hoy día yo sé que en la noche va a haber un terremoto, un gran terremoto, y estoy asustado por la nada. ¿Por qué? Porque no hay ningún noticiero, ni hay ningún software o no sé qué que me pueda definir realmente ese peligro, porque no es real, ¿no? No existe todavía una máquina que me pueda predecir con precisión cuándo y dónde va a haber un terremoto. Sí existen algunos sismógrafos muy avanzados que me pueden predecir de que ya está apareciendo una falla en la placa tectónica y esta amenaza que ya es inminente puede predecir que el terremoto va a aparecer o un temblor fuerte, lo que fuera, en unos 20 a 30 segundos. Entonces, ese es el tiempo que suena la alarma y yo tengo que salir disparado porque sé que en ese lapso de tiempo va a haber una situación real, ¿no? Entonces, ya no será una amenaza imaginaria, ¿no? Desconocida, sino una amenaza real. Pero si yo digo, esta noche va a pasar un terremoto, un temblor, y yo absolutamente no tengo certeza de nada, no es que algo en lo más profundo de mi ser dice que va a pasar, pues simplemente es ansiedad. No, es que yo estoy seguro que si ahora subo al metro, voy a contagiarme del COVID, porque tanta gente y si alguien tose en mi cara, me voy a contagiar. Y lo peor, ¿sabes qué? Que puede pasar porque tú lo estás atrayendo el miedo, estás bajando tu sistema inmunológico, el virus, y efectivamente alguien tose o alguien está, y simplemente te puedes contagiar, ¿no? Pero esta amenaza en realidad no es real, no es una amenaza interna, es un miedo de dentro hacia afuera. Por tanto, ese miedo podríamos catalogarlo con más precisión como ansiedad. No se acompaña de un objeto, es decir, no es objetivable el motivo de mi miedo, entre comillas, porque no es real. Oye, pero tengo miedo al COVID y si me contagio, sí, pues eso está muy bien. Protégete, medidas de seguridad, vacunación y listo. Y sigue, la vida continúa. No, pero igual yo siento mucho miedo. Yo prefiero no salir, hacer teletrabajo, meterme en mi casa y ya van a ser 2 años que no salgo de mi casa y simplemente hago todo por compras a distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es ansiedad e incluso en algunos casos ya una ansiedad fóbica, ¿no? Porque hay un gran temor y eso no es normal. En este caso, como es un miedo vago, no bien definido, no es objetivable, ¿no? Sí o sí, la fase de conflicto, ¿no? Al ser un miedo vago, al no tener un objeto real en la ansiedad, no sé cuál es el peligro, pero sí tengo miedo, estoy ansioso. Entonces, en esta fase no habrá un conflicto claro. No habrá un conflicto claro. Es decir, yo sé, en el caso de un miedo real, que va a haber un atentado, en 30 minutos va a haber un bombardeo en la ciudad, porque sí, porque ya nos han advertido las autoridades. Hay una alerta de tsunami y vamos a estar en estas 2 primeras horas que hay que tener cuidado porque puede haber un tsunami y si nos dicen evacúen, tenemos que evacuar, ¿ok? Porque es un miedo real, es objetivable, o sea, no entra en conflicto, ¿no? Pero en la ansiedad sí puede entrar en conflicto. Es decir, ¿por qué? Porque el miedo es vago, no tengo un objeto real, ¿de acuerdo? Por eso les decía que esta laminita me parece muy educativa, ya que me va a definir bien claro la diferencia entre un miedo real versus una ansiedad que es imaginario, ¿no? Es una amenaza anticipada, anticipada. Muy bien, muy bien. Dentro del concepto de ansiedad, al igual que los trastornos psiquiátricos en general, es importante entender que los psicólogos, los psiquiatras, trabajan con esta tabla, con el llamado DSM-5, que es una tabla de desórdenes, de trastornos psiquiátricos, que me pueden, en base a algunos parámetros, definir el diagnóstico, ¿no? Y dentro de este concepto vamos a hablar de trastornos de ansiedad por separación, mutismo selectivo, es decir, que me quedo mudo,
fobias, es decir, miedos específicos hacia algo, trastornos de ansiedad social, ejemplo más o menos lo que nos está pasando en esta época de pandemia, o de pánico, ¿no? Y puede haber un pánico, un gran pánico cuando sabemos que ese miedo se está traduciendo en algo más exagerado de lo esperado, de lo normal, ¿no? Entonces la persona reacciona, grita, empieza a enloquecer, bueno, valga el término, en realidad empieza a gritar, empieza a descontrolarse, empieza a sudar las manos, con sudoración de manos frías, pies fríos, empieza a tener incluso el aumento de la frecuencia cardíaca, empieza a haber sudoración fría, etc. Y en este pánico, muchas veces o grita o simplemente la persona se queda congelada, simplemente no grita, no dice nada, se queda como paralizada, ¿no? Entonces, si hablamos de ansiedad o trastornos de ansiedad generalizada, no es un momento de placer, es un momento displacentero, ¿no? Es decir, que no se siente. Hay cambios somáticos, hay cambios psíquicos. Cuando hablamos de psíquicos versus somáticos, es decir, que ya no solamente es el aspecto emocional, o sea, yo emocionalmente me siento mal, me siento con angustia, con pena, estoy preocupado porque algo va a pasar, etcétera, sino que además somáticamente, es decir, biológicamente, empiezo a sudar frío, las manos frías, también es con sudoración fría, repito, el corazón empieza a latir fuerte, etcétera. ¿Hay una reacción adaptativa? Claro. Si yo paso por una etapa en la que estos síntomas se me vuelven costumbre y entonces yo puedo estar entrando en un proceso de adaptación a estos síntomas, ¿no? ¿Se acompaña de padecimientos médicos y psiquiátricos? Claro que sí, que en el DSM-5, pues, como hemos visto más antes, ya tienen su nombre propio, ¿no? Y se vuelve patológica cuando no existe un estímulo, o sea, el estímulo está ausente, la intensidad es excesiva, ¿no? Puede entrar en fobias o en pánicos, en relación a un estímulo, duración injustificadamente prolongada, ¿no? Entonces, si no hay el estímulo y la persona sigue inusualmente con excesiva relación a este estímulo, y a pesar que no existe, la persona está entrando ya en un cuadro psiquiátrico, ¿no? Más todavía cuando tiene una duración de larga data. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, diagnosticarlo rápido, tratar en lo posible de manejar. Y bueno, este mes nos vamos a dedicar en las 3 sesiones que, no ahora, sino en las 3 que vienen, a hacer terapias de los diferentes circunstancias o miedos más frecuentes dentro de los conceptos de ansiedad. ¿Ok? Bueno, y finalmente pueden generar una disfuncionalidad en la persona. ¿Qué es lo que podemos ver cuando un paciente está ansioso o que podemos sentir, ¿no? Físicamente? Tensión muscular, mareo, sudoración que les decía, hiperreflexia, o sea, le tomo los reflejos y están todos los reflejos aumentados. La presión arterial puede elevarse con palpitaciones, los ojos, las pupilas negras se ponen un poco más midriáticas, se dilatan, ¿no? Un síncope, es decir, un desmayo, una sensación de desvanecimiento justo por la ansiedad. Hay, repito, taquicardia, ¿no? Parestesias, es decir, sensaciones de que se adormece una parte del cuerpo, temblor fino, molestias digestivas, ¿no? Pues suena los intestinos, se me afloja el estómago, aumenta la frecuencia cardíaca, urgencias urinarias, diarrea, etc. Y si hablamos de los síntomas psíquicos o simplemente de lo que pueda pensar o emocionalmente cómo se pone la persona, pues la persona está intranquila, inquieta, nerviosa, ¿no? Con una preocupación excesiva y desproporcionada. Atentos con este dato, ¿no? La persona puede estar preocupada porque da miedo el COVID y todos estamos con ese miedo y bueno, pues nos persignamos, nos vamos en oración y nos invocamos a Dios de repente y listo, salimos a enfrentar la vida y a seguir para adelante porque no nos podemos quedar en nuestro cuarto encerrados. Pero la persona que tiene ansiedad y ya entrando en un contexto patológico,
pues esta preocupación es excesiva, desproporcionada, y no quiere salir de su cuarto, no hay quien la saque, no quiere, ha dejado su trabajo, ha renunciado, el miedo es irracional, ¿no? Y todas las ideas son catastróficas. No, es que yo si salgo me voy a morir, voy a traer el virus, le voy a contagiar a mi mamá con la cual vivo, y además mis hijos se van a contagiar, etcétera, etcétera. Y tengo ganas de salir corriendo, pero no puedo. En fin, este descontrol, esta sensación de muerte inminente, son sensaciones que reflejan un estado de displacentario, de disconfort de la persona. Y si hablamos de ansiedad fóbica, como dice el DSM-5, fobia es miedo, ¿no? Pueden ser a diferentes circunstancias, situaciones, a algunos objetos puntualmente. Y entonces vamos a tener, por ejemplo, puede haber objetos no necesariamente peligrosos, pero que para mí son sinónimo de peligro. Ejemplo, me traen el diario a la casa y yo cuando veo el diario siento un ras en el cuerpo, un escalofrío porque digo, me están trayendo el virus, me están trayendo el COVID y simplemente no lo quiero recibir y ni nada, ¿no? Y no es real, pero yo ya para mí me han botado el virus a la puerta de la casa. Se evitan o enfrentan con el temor, ¿no? Estos tienen que enfrentar ese temor, pero no pueden, ¿no? No pueden. Entonces, por tanto, hay una intranquilidad y llega hasta un pánico. La gente grita, se desespera, se golpea, en fin. Estos síntomas aislados, como el miedo a morir, que es muy, muy frecuente cuando hay crisis de pánico, o a perder el control, o a volverse loco, es un miedo real que acompaña a la persona que está con mucha ansiedad y con fobia. Entonces, se anticipa a estos peligros. Es muy frecuente en las damas, así que chicas, a tratar de tranquilizarse, ¿no? Es muy, muy frecuente en las damas. La agorafobia, esto ya lo habíamos explicado en anteriores circunstancias, es un miedo, pero no solamente a lugares abiertos, ¿no? O sea, si yo salgo, me contagio con el virus. Si yo salgo, me van a mirar. No, si yo salgo, voy a ir a la universidad, me van a criticar cómo estoy vestido porque no tengo plata, mi ropa no es de marca, no sé. Entonces yo tengo miedo al qué dirán, miedo, etcétera, ¿no? Ese es al espacio abierto, etcétera. Es muy frecuente en mujeres. Y entonces hay una falta de salida, ¿no? Inmediata, o sea, tratar de no salir, de estar metidas en su habitación, etc. Hay fobias sociales, ¿no? Suelen comenzar en la adolescencia con un miedo al juicio, ¿no? ¿Qué dirán? ¿No? Lo que yo digo no le gusta a la gente, entonces mejor me quedo callada, siempre me van a criticar, ¿no? Estamos en un grupo pequeño de hombres, mujeres, pero este espacio está restringido para mí, ¿no? Y por tanto hay un contexto de baja autoestima. Entonces esta fobia social es muy, muy marcada, generalmente en mujeres muy, muy jóvenes, ¿no? Algunas fobias específicas aisladas, generalmente en infancia, a comienzos de la edad adulta, es muy frecuente estas fobias específicas. Por poner un ejemplo, a los hombres, tengo miedo a los hombres, todos los hombres son iguales, son unos desgraciados, pegalones, mujeriegos, no, y no quiero saber nada con los hombres. O puede ser viceversa, ¿no? Que no, todas las chicas, todas las mujeres son terribles, ¿no? Mejor no me meto con ninguna, y se quedan, mejor me quedo de curita, de sacerdote. Y no estoy bromeando, no es por hablar mal de nadie, sino que puede suceder, y en el fondo son fobias, ¿no? Y no es real. Ok. Bien. Vamos entrando en un tema de fondo. Acá me gustaría detenerme un poquito para un round de preguntas y luego entrar en el nuevo enfoque de lo que es neurointegración. Así que quedamos 5 minutitos a un round de preguntas hasta acá para ver si se ha entendido o si hay algún contexto, algo que quieran preguntar. Pues prenden el micro, el resto lo tenemos apagado los micros, prenden el micro y lanzan la pregunta, ¿ok? Felipe, ¿es posible descubrir una fobia en un momento de la vida? Por ejemplo, en una oportunidad yo me sentí en la playa, pero con piso, pero al fondo venía una ola tan grande que no tenía tiempo ni de bajar
por debajo de la ola ni correr a la orilla, pero entré en tal pánico, me faltaba la respiración, se me salían las lágrimas, no podía ni hablar y por supuesto que terminé en la orilla, ¿no? Pero después me paré y seguía llorando, hasta que me escuché que mi hermana me dijo, o te callas o te doy una cachetada, me dijo mi hermana, ¿no? Y me volvió en sí, porque yo estaba totalmente desconocida, o sea, yo jamás reacciono así con nada, pero descubrí que tenía terror a sentirme rodeada de las olas, ¿no? Me sentía vulnerable, pero después no, es posible eso, descubrir que uno tiene una fobia a algo en algún momento de la vida. Ok, gracias por la pregunta, Lilianita. Sí comentar un detalle, ¿no? ¿Has vuelto a entrar al mar o ya no volviste a ir al mar? No, o sea, he entrado al mar, sí, pero sentirme entre las olas o sin piso, me siento muy, o sea, me transformo. Yo soy tranquila, pero me siento que me falta el aire, o sea, sientes ese cambio en mí, ¿no? Cuando me siento tan ¿A qué edad, vulnerable. perdón, a qué edad te pasó la primera vez eso? Cuando no sentiste el Eh, piso y ah, no, ya estaba en la universidad, ya era una señorita, pero me refiero, pero no era niña, pero ok, sí me ok, sentí ok. muy vulnerable. Bueno, Lilianita, gracias por la pregunta. Es importante esta Probablemente. pregunta y entender lo que ha pasado, ¿no? Si yo estoy en la playa, placenteramente disfrutando de las olas, disfrutando del sol, no soy una niña, vamos a suponer que te pasó a los 20 años, 21 años, vamos a suponer, entonces, pues es imposible que tenga miedo al mar porque yo sé nadar en la piscina y todo tranquilo. Lo que está previsto es que aparezca vamos a llamarlo Monstruo, una una ola poza. enorme. Estoy caminando por la playa, ¿no? Y hay una poza donde ya no veo, no hay piso y ¡flum! Me hundo, ¿no? Y viene la ola y me tapa, ¿no? Entonces, literalmente, en fracción de segundos, no importa lo que atrás ya aprendí a nadar, yo soy un experta nadador, eso no interesa. Lo que no estaba previsto es esa poza, ¿no? Y en esa poza al pisar se hunde mi pie y no hay piso y la ola me tapa. Entonces, en esa fracción de segundos se instala un DHS, que en breve lo vamos a explicar, un BioShock. Este BioShock que dura una fracción de segundo, uno lo siente como algo muy doloroso, ¿no? Inesperado totalmente, vivido en soledad, porque puede estar mi hermana, puede estar mi prima, pero yo me siento sola en ese instante, ¿no? Y sin solución, porque ¿qué solución le voy a dar? Me voy a morir. Y en fracción de segundos el cuerpo se hace un ras y empiezo a entrar en ya no solamente en una situación de expectativa frente a lo que va a pasar, sino realmente en un miedo real por un lado, porque no hay piso, ¿no? Y se suma un concepto, ¿no? Que es sinónimo de voy a morir o simplemente de no voy a salir de esta, etcétera. Y empiezo a gritar y aparece la fobia, ¿no? El pánico. Que sí, puede haber durado, entre comillas, hasta la cachetada que te la dieron o que no te la No me dieron, lo dieron, ¿no? no me lo dieron. Ya, entonces, no importa, pero lo cierto es que hasta ese instante sí aparece, vamos a llamar el fenómeno de ansiedad versus pánico, ¿ya? Porque en el pánico uno grita, se desespera y tú estás parada, Es literalmente otra al persona. borde de la playa y sigues gritando como que el mar te sigue tapando, pero tú estás bien parada, ¿no? Entonces, ya, pues. Es una reacción Doctor, completamente normal, natural, es una reacción propia de un proceso de ansiedad, ¿sí? Sin embargo, me sirve como ejemplo para la siguiente parte en la que vamos a hablar, así que atentos todos, porque ahí vamos a deducir qué le pasó a Liliana y cómo después esto, entre comillas, se cura o se curó ya. Esto lo vamos a ver en el último bloque, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente el concepto de la respuesta, ¿no? La respuesta es o no es ansiedad? Sí es ansiedad. ¿Era o no pánico? Sí era pánico. ¿Terminó o sigo con esto? Aparentemente terminó porque tú ya no volviste a entrar al mar y a pesar de que ya no has gritado, pero
hay un poco de temor y por lo que te estoy entendiendo, pues Me quedé en la orilla. no eres Después ya nunca más amante, entré, no ¿no? eres amante de volver a entrar al mar o adentro o dar unas braceadas dentro de las olas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, vamos a llamar que te quedaste con ese miedo, ¿no? Y que de alguna manera tu cuerpo ha aprendido que existe un miedo, un peligro. Entonces, ni bien ves el mar o solo piensas, oye, Lilianita, nos vamos este fin de semana a la playa. Y uno entra en pánico, ¿no? Uno entra en, sí, pero puede ser la próxima semana porque esta semana voy a estar ocupada y uno busca No, pretextos, pero ¿ok? Pero lo vamos a ver ahorita, en breve, en breve. Si alguien más Doctor, quiso preguntar. una pregunta. Cecilia, Ah, hola Cecilia. ahorita estoy con el bebé, va a disculpar, pues no prendo la cámara. Ok, ok. Doctor, mi papi falleció hace aproximadamente 4 meses Uy, qué pena. y nuevamente están apareciendo en mí, como usted ya sabe, un poquito de cuadros de ansiedad. Y esos cuadros se deben más al tema de sentirme sola. Si bien estoy acompañada con mi familia, con mi bebé, con mi hijo mayor, con mi esposo, es la soledad. Eh, ¿Qué tanto? Y estoy repitiendo un episodio de niña, cuando mi papito se fue por X motivos de la casa. Entonces lo estoy relacionando y eso como que se me está complicando un poco ahora. Ok, ok. Gracias, Ceci, por comentar. Sí es interesante lo que nos estás comentando porque igual, tras de esto viene una fase de duelo que es normal, o sea, completamente normal estar mal, sentirse un poco quebrado, nostálgico, con mucha pena por la pérdida de un familiar muy querido como es el papá o la mamá o un hermano, hermana, un hijo o el esposo, ¿no? Entonces, cuando hay un familiar muy cercano, cuando fallece, hay quienes pueden superar esto muy rápidamente, pero ese rápidamente lo mínimo es un mes. O sea, salvo pues que no hayas tenido mayor relación con la persona y vas al entierro y al día siguiente estás normal, pero eso no suele suceder. Lo normal es, yo diría, hasta un mes, que es lo normal. De un mes a 6 meses todavía entra dentro de un contexto de duelo normal. En algunas personas puede durar hasta un año. Y por tanto uno se pone triste, nostálgico y de la nada estás trabajando, te quedas paralizada y te pones a llorar, ¿no? Te pones a llorar, te entra una pena por el papá y recuerdas cosas feas, cosas bonitas, etcétera, ¿no? Y por tanto ese tema está ahí latente, ¿ok? 4 meses es bastante reciente y de alguna manera está bien que llores. Esto aprovecho para decirlo abiertamente, ¿no? Tras la pérdida de un familiar muy querido, es importante llorar, es importante hacer el duelo, es decir, dejar que esa angustia, esa pena pueda fluir, ¿de acuerdo? Que sin estar con pena, empiece a sudar mis manos, empieza a palpitar mi corazón, empiezo con el estómago aflojado, todo el tiempo con gases, ahí hay un cuadro de ansiedad, ¿no? Que se ha activado puede ser por la muerte del familiar o por alguna otra circunstancia relacionada al velorio, a lo que fue el entierro, etcétera. O a la misma noticia de saber que está grave y se va a morir. Eso de por sí ya es una situación de bioshock. Y saber que ya está muerto ya es otro bioshock. Si esto, por bien claro, Cecilia lo ha contado y muy, muy bonito, esta experiencia de que fallece papá, pero recuerdo mucho la escena en que yo era niña y papá se iba. Vamos a suponer que era un viaje muy largo y que regresó después de un año. ¿Ok? Entonces, he perdido a papá. No ahora que tengo 15 años, ¿verdad, Cecilia? Sino cuando tenía 3 añitos y papá se fue. ¿Ok? Entonces, vamos a llamarle que este contexto del momento en el que yo estoy viviendo no es real al día de hoy, sino siempre se va atrás, hacia un momento del pasado. Esto lo hemos trabajado bastante con Ceci y eso me da mucha alegría de saber que estás muy bien a comparación de antes. Sin embargo, saber que este momento sí puede tener variantes. Este BioShock o este DHS que nos contaba Hammer, puede tener varias aristas. Es decir, en un mismo DHS, en un mismo BioShock, yo puedo tener miedo a morir, pánico, puedo tener
miedo a un ataque frontal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si se va cortando diferentes aristas o diferentes enfoques de ese miedo, literalmente el paciente sale tranquilo, ¿ok? Pero vamos a suponer que tenía 5 aristas y hemos cortado 3, pues de repente nos falta cortar 2 más. Y eso lo vamos viendo con el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que sí hagamos terapia contigo, algunas sesiones de duelo de repente para despedirnos realmente de papá. Y finalmente, pues a invitarte a que puedas estar durante este mes, que vamos a hacer 3 sesiones terapéuticas cada viernes relacionados a la ansiedad. Sé que te va a ayudar muchísimo, así que atenta con eso, ¿ok? Excelente, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a continuar en este último bloque hablando de un tema, vamos a llamarle, para cerrar este concepto, vamos a llamarle de lo nuevo, ¿no? El nuevo enfoque. Y este nuevo enfoque se los traigo por intermedio de la Escuela Peruana de Neurointegración, o EPNI, con el NeuroCut. Le he llamado NeuroCut porque tiene que ver con el corte a nivel neurológico, entre comillas digo, porque en realidad tiene que ver más con un tema mental, a nivel del inconsciente, y por eso le he denominado como NeuroCut. Hacer el corte terapéutico de este programante, pero a nivel orgánico, nos permite darle un vuelco total. Ya no son mis pensamientos que requieren medicación con benzodiazepinas para tranquilizarme y psicoterapia con el psicólogo, que por cierto eso no está mal, eso está muy bien y en muchos de los casos yo mismo derivo a mis pacientes a mi querida doctora Shedi, ¿no? Que es la psiquiatra del equipo, o a unos psicólogos que también compartimos, ¿no? Sin embargo, el NeuroCut entra a otro contexto un poco más profundo. ¿Por qué? Porque en base a la fisiopatología del paciente, va a entrar al mismo órgano, al mismo tejido, en lo más profundo de la célula, tratando de modificar el comportamiento orgánico de esa célula, de ese tejido, de ese órgano, para poder luego terminar mejorando el bienestar de esta persona, el confort de la persona. Si hablamos de ansiedad, vamos a recordar a nuestro querido doctor Hammer, Gerd Rick Hammer, médico alemán, que hace 43, vamos para el año 44, hace 43 años lanza su teoría de la ley férrea del cáncer. Y él habla de un concepto bastante moderno, a pesar de los 40 y tantos años, sigue siendo moderno, de tripolaridad. En el Congreso Mundial de Medicina Tradicional Complementaria e Integrativa, que ha terminado este domingo pasado, me encantó que se han hablado de muchos avances en cuanto a medicina herbolaria, en todo lo que es reflexoterapia, acupuntura o coreana, el yoga, el ayurveda, etcétera, etcétera. Todas las disciplinas que conllevan a una mejoría a nivel de la mente, del cuerpo. Muy pocas exposiciones se han hablado del espíritu, y yo diría que nosotros seguimos llevando la batuta, el liderazgo en este tema de lo que es medicina, mente, cuerpo, espíritu, porque trabajamos mucho con el concepto espiritual. Sin embargo, solo un expositor habló del doctor Hamed, lo cual para mí fue penoso, muy triste, porque debió haber rendido un homenaje a este personaje que nos ha dejado un legado muy importante y un gran avance en cuanto a medicina, a mi modo de ver, porque es el puente de unión entre la medicina occidental, o llamada medicina basada en evidencias, versus la medicina tradicional, MTCI se llama, ¿no? Cuando yo hable de MTCI ya saben que es medicina tradicional, complementaria e integrativa. Esta fusión, estos conceptos milenariamente, más en China, Corea, en la India, tienen más de casi 5.000 años de antigüedad, con bastante evolución. A pesar de ello, estos dos, medicina basada en evidencias y MTCI, no hablan el mismo idioma. Existen facultades de medicina donde forman médicos en medicina basada en evidencias y, por poner un ejemplo, Corea, pero hay facultades de medicina que forman en medicina coreana, que todo es lo que es el MTCI. Entonces, la fusión es Hammer, la clave es Hammer. A mí me encantaría, y yo lo voy a seguir hablando, es uno de los pilares de la escuela,
Pero ¿qué nos habla? ¿Qué traigo hoy día como concepto en ansiedad? Tripolaridad. Mente inconsciente, cerebro y órgano. Para Hammer no existe la ansiedad. Y yo comparto ese criterio y lo he visto con mis pacientes. No existe la ansiedad, no existe la depresión. Por tanto, todos los pacientes que enfrentan miedos frontales, es decir, miedos de un ataque frontal, miedo por un pánico, terror a algo, miedo a que me quiten mi territorio, estoy perdiendo mi territorio, estoy con gran miedo porque ya lo perdí, ya perdí mi territorio, miedo a una frustración sexual porque mi marido se va con su amante, miedo a no ser poseída por mi hombre. ¿Por qué? Porque siento que mi hombre tiene otra vagina, otra mujer. Entonces, cuando existen estos miedos o un miedo demasiado fuerte que nadie me ayudará, ni el cuerpo médico, nadie. Y esos son los miedos a los ganglios. Si son estos miedos diferentes que están en el piso 4 para Hammer, en el piso de la corteza cerebral, y por tanto estos miedos me van a literalmente generar, y eso es lo que vamos a trabajar durante estas 3 semanas que vienen, pueden ser miedos que terminen generando ansiedad. No es sinónimo de miedo igual a ansiedad, no, sino que es parte de los síntomas que aparecen cuando tengo un miedo. ¿Producto de qué? Y acá aprovechamos el ejemplo de Lilianita. Si yo soy una excelente nadadora y estoy caminando en la orilla del mar, viene una ola alta y yo piso y hay un badén, hay un hueco y hay una poza, y no piso, no encuentro suelo y literalmente la ola me está tapando, pues siento que ya me morí, ya estoy muerta. Simple. En este caso hay un miedo a morir, hay un miedo a un ataque frontal porque viene la ola, miedo a que me estoy hundiendo, no lo lograré, no podré salir, pánico, terror porque la laringe se activa, etc. Entonces hay varios miedos en un solo BioShock. Entonces, esta tripolaridad dice que al haber un DHS, un Dirkhammer Syndrome, se activa a nivel del inconsciente ese instante, esa fracción de segundo, activa una zona del inconsciente que ataca a una zona. Vamos a suponer que me dio pánico, como decía Liliana, gritaba, y hasta ya estaba parada afuera en la orilla, pero seguía gritando. Entonces, hay un ataque de pánico, ¿ya? ¿Por qué? Porque le ataca a la laringe, literalmente en la zona del lado izquierdo, más o menos por encima de la oreja, hay una zona que tiene que ver con el foco de la laringe y se activa ese miedo. Si le tomamos una tomografía a Liliana, no sería nada raro que en esa zona esté activado el foco y se ve como halos concéntricos, ¿no? Si esto es entonces real, pues hay que cortar ese miedo a la laringe, es decir, a ese pánico, terror. Si yo corto ese pánico, terror, termina todo, ¿de acuerdo? Entonces, trabajar a nivel del inconsciente, trabajar a nivel del foco, en este caso de la laringe, y finalmente trabajar en la laringe, en el órgano afectado. ¿Por qué? Porque la persona se queda sin voz. Y cada vez que tiene miedo Liliana, no sería raro que se quede sin voz, que se quede un poco afónica. Ay, sí, me he resfriado. Lo que pasa es que estaba con gripe hace tantos días y debe ser por eso que me quedé sin voz. No, cada que tiene miedo, un miedo fuerte, no sería raro, repito, que Liliana se quede sin voz. ¿Por qué? Porque hay un foco de laringe activado. ¿Ok? ¿Y qué vamos? No te preocupes, no te desesperes, Lilianita, que eso lo vamos a cortar, tranquila. ¿Ok? Y este es el legado de Hammer, ¿no? Entonces lo traigo a colación porque sí es importante. Además, él nos hablaba de que nosotros vivimos en una curva de eutonía, es decir, simpaticotonía, vagotonía, actividad de adrenalina un poquito en el día y de vagotonía en la noche, es decir, yo me tranquilizo, me duermo, estoy al día siguiente otra vez un poco de estrés, de adrenalina, pero hay momentos del BioShock, casi me hundo o me hundí, no había piso en el mar y la ola me tapó. En ese instante tengo miedo a morir, etcétera, y aparece una simpaticotonía, pies y manos frías, sudoración, taquicardia, entre comillas, se me puede elevar un poco la presión, me siento que me desvanezco y cada vez que tengo un miedo a ese ataque frontal de algo, de lo que sea, empiezo a tener los mismos síntomas. Entonces estoy en una simpaticotonía permanente y eso hay que cortar. Una vez que lo cortemos, sea terapéuticamente o sea porque ya solucioné, me volví una experta nadadora, recibí un curso de natación en el mar y superé mi miedo. Listo, ya está, se cortó, entro en una vagotonía. ¿Ok? Aprovecho esta simpaticotonía para hablar de los síntomas. Pies y manos frías,
sudoración, insomnio, no puedo dormir o duermo hasta cierta hora y me despierto. ¿Qué más? Puede haber diarreas, puede haber una sensación de intranquilidad. Y todo esto me está hablando de una, ¿qué cosa? De una ansiedad. Por tanto, Hammer dice, no existe la ansiedad. Atentos con este dato, ¿ok? ¿Qué tenemos acá? Una dama que son las, según lo que dice el reloj despertador, son casi ya las 3 de la mañana, son 5 para las 3, y literalmente ya no puede dormir. Se despierta y ya no puede dormir, empieza a hacer sus cosas, y al día siguiente está malhumorada, está, en fin. ¿Por qué? Porque tiene insomnio, ¿no? Sus manos están frías, sudorosas, sus pies están fríos. ¿Por qué? Porque tiene miedo a que pase un terremoto en la noche y ya está, se despertó a medianoche o a las 3 de la mañana, ya no puede dormir. Insomnio, ¿no? Entonces, si yo tengo este cúmulo de situaciones, podemos literalmente liberarnos, ¿ok? Pero esto lo veremos en el siguiente capítulo, ¿ok? Cuando entremos a un taller precioso en el que vamos a trabajar estos conceptos. Y si yo trabajo estos conceptos de los miedos, voy a repetir un poquito esos miedos, ¿no? El miedo frontal, ¿no? El miedo a que nadie me va a ayudar, ni siquiera el cuerpo médico, ni siquiera los más expertos, nadie me puede ayudar, ¿no? Ganglios nobles. Miedo a que hay que hacer algo urgente y nadie va a hacer nada, no lo lograré, tiroides. Laringe, pánico, terror. Estaremos trabajando también a nivel de bronquios, que es, siento que voy a perder mi territorio. Claro, si mi esposa está con su amante y literalmente se va, como fue el caso de un paciente mío en plena conferencia, que estaba con asma, literalmente por broncoconstricción, porque estaba perdiendo a su mujer, porque se fue con el vecino, literalmente puede generar espasmo esta sensación de estoy perdiendo mi territorio. Perdí a un familiar querido, pues puede ser fácilmente un miedo que también me va a afectar, ¿no? Frustración sexual, ¿no? Siento que mi esposo tiene su amante, creo que es su secretaria, y ya no puedo más, y me mata la angustia de saber que no sé qué. Muy bien. Entonces, de estos miedos escogeremos 3, los más frecuentes, los que más en consultorio me han estado preguntando, y los vamos a ir degustando uno por uno durante estas 3 semanas. Así que, nuevamente, bienvenidos al mes de la ansiedad, no porque haya ansiedad, sino al revés, para que podamos vivir una vida muy feliz, muy tranquila. Por de pronto, espero que esta información te haya gustado y que me sigas en las redes sociales. No te olvides de que al final de esta conferencia siempre a los miembros de nuestro club de neurointegración vamos a mandarles el link con toda la conferencia grabada. Y pues nada, te espero al próximo viernes. Espero de que si me estás viendo por las redes sociales, pues puedas compartir este video, me des like en lo que signifique, llámese Facebook, Instagram, y compártelo. Entonces, nos estamos viendo la siguiente semana. Nos vemos. Muchas gracias, Felipito. Te pasaste. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias. Estaremos. Interesante. Muchas gracias. Adiós. Ay, mi mamá me está dando